el Frente de Izquierda, como ya tiene algunos años, pocos, pero bueno, son algunos años, sí, lo que hacemos es, tenemos algunos proyectos que fuimos presentando, y la idea es continuar un poco con ese espacio, que es más bien denunciar un poco la situación social del país que se vive, hacer una banca al servicio sobre todo de las luchas, ¿no? Particularmente en la legislatura de acá de la provincia. Antes estuvo Mónica Schlotauer, que es una compañera ferroviaria, que ahora ella va a asumir en el Congreso Nacional. Bueno, fuimos impulsoras de la promoción del 8 de marzo como promoción de Día de los Derechos de las Personas Trans. Impulsamos y militamos ahí dentro también para que se reglamente la ley de cupo trans. También peleamos por la educación sexual integral, que eso también es una demanda del Frente de Izquierda particularmente, pero también del movimiento de mujeres y sobre todo de los más jóvenes, que el año pasado nos manifestamos peleando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y una de las falencias que se notó era que en las escuelas prácticamente no hay educación sexual. Y bueno, esa es un poco las demandas que vamos llevando, y por supuesto distintas reclamos de los trabajadores, sobre todo, que la están pasando muy mal. Te quería hacer una pregunta. La semana pasada se realizó una juntada de firmas grande, casi 70.000 personas que querían derogar la ley de identidad de género, que no se implemente la ESI en las escuelas, y nada, tipo, cómo ver cómo se están plasmando en los antiderechos, como se denomina en las redes sociales, y cómo se están organizando, o sea, qué opinan o cómo le harían frente a esa avanzada que está viniendo, porque 70.000 personas avalaron esos pedidos, que es para quitarle derechos a una sección vulnerable de la sociedad. Sí, bueno, ellos hicieron, y está bien llamarlos antiderechos, porque ellos muchas veces se definen como pro vida, y la verdad que todo lo contrario. Lo único que hacen es justamente militar en contra de los derechos de las mujeres, de las identidades disidentes, podemos decir, o como lo queramos llamar, pero bueno, ellos vienen, por ejemplo, de hacer una marcha el 23 de marzo, por el Día de los Derechos del Niño por Nacer, que eso es una fecha que se puso ya hace bastante tiempo, pero hace 2 o 3 años que empezaron a hacer movilizaciones. Y la verdad que era un interrogante a ver cómo iba a ser esa movilización. Acá, bueno, en Buenos Aires se hizo por la Avenida Libertador, desde Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho. Y la verdad que fue una marcha chica, a pesar de la convocatoria que la convocaba la Conferencia Episcopal, toda la Alianza de las Iglesias Evangélicas, y fue una marcha chica. Ellos salieron a decir 300.000, pero no fue así, fueron 30.000, y que un poco es la contracara de la marcha del 8 de marzo, que sí fuimos 400.000 personas en Plaza de Mayo, incluso más, fue una marcha histórica porque hubo 50.000 en Rosario, 70.000 en Córdoba. Sí, en todos los puntos clave del país. Claro, fue una marcha muy grande la del 8 de marzo, donde el pañuelo verde fue justamente el reclamo más sentido, y un poco, bueno, era también un interrogante y a ver cómo la seguimos. Los antiderechos, la verdad que entre la crisis que tiene la Iglesia Católica, sobre todo con la cantidad de abusos y casos de pedofilia, lo que significó el año pasado toda la campaña de separación de la Iglesia del Estado, y con la cantidad de apostasías colectivas que se hicieron para renunciar a la Iglesia, y sobre todo por el rol que jugaron durante lo que fue el debate por el derecho al aborto, que fue realmente un rol muy contra los derechos de las mujeres, incluso muy agresivo y violento. Entonces, bueno, un poco la marcha de este año para ellos fue un retroceso, no solo en la cantidad de personas, sino porque de verdad no tuvieron mucho eco. Y un dato que no es menor, en la provincia de Tucumán, que es una provincia que es declarada pro vida, ¿no?, entre comillas, donde está Mansur como gobernador, y que venían justamente de denegarle el derecho a la ILE, ¿no?, a la interrupción legal de un embarazo a una niña de 11 años que había sido violada. Bueno, y en esa provincia la marcha fue de apenas 6.000 personas, que el año pasado había sido casi de 30.000, es decir, hubo también una reacción del conjunto de la sociedad para determinar quiénes son estas personas, y que no intentan salvar ninguna vida, sino más bien estar contra el derecho de las mujeres a decidir.
Claro, bueno, y ahí un poco la pregunta es, bueno, ¿qué rol juega el movimiento de mujeres en esta coyuntura política y con un gobierno súper regresivo y que de hecho no se pronuncia, digamos, a favor o en contra, que dio la apertura al debate legislativo y el año pasado se vio, digamos, como la marea verde inundó las calles? Bueno, ¿qué piensan al respecto de esto? Bueno, la verdad que el movimiento de mujeres, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, está teniendo una repercusión y una capacidad de movilizar y de enfrentar a los gobiernos capitalistas de todo el mundo muy importante. Hace ya 3 años que se viene convocando a nivel internacional un paro feminista, y la verdad que en estos 3 años cada vez fue creciendo la convocatoria, y eso es muy interesante. Porque justamente es un sector que se planta frente a las políticas regresivas y sobre todo, acá en Argentina, por ejemplo, estamos peleando para que se legalice el aborto, ¿no? Ese derecho nos falta y estamos organizándonos para conquistarlo, pero en otros países donde ya es legal, por ejemplo en Estados Unidos, el movimiento de mujeres se organizó contra Trump porque el recorte en salud justamente quería recortar este derecho. Lo mismo pasa en muchos países de Europa. En Polonia se conoció en el 2016, en octubre, hicieron un paro de mujeres y se vistieron de negro porque también un sector conservador dentro del Congreso querían arrebatarle este derecho a las mujeres y se logró frenar. Brasil con Bolsonaro y las mujeres encabezando la pelea por el now, ¿no? El no. Me parece que las mujeres estamos teniendo un rol protagónico a nivel mundial, y en Argentina no nos quedamos atrás. Siempre un poco nos reímos, pero también estamos orgullosas de haber sido el primer sector que le hizo un paro a Macri, y no es menor, ¿no? Porque las mujeres somos, en tiempos de crisis, siempre las más perjudicadas. Es un lugar, siempre decimos, una variable de ajuste. La reforma jubilatoria, por ejemplo, del gobierno que impulsó el gobierno de Macri, pero lo votó todo el Congreso, afecta fundamentalmente a las mujeres mayores, ¿no? El 60% de pensionadas y otro tanto de jubiladas. Entonces, bueno, las mujeres sí somos las que estamos queriendo justamente cambiar esto, y nos organizamos para frenar todos los ataques que vienen por parte del gobierno. Dentro del ámbito legislativo, vos al principio de la charla habías dado un par de estadísticas y de urgencias que tendrían que ser ley y tendrían que defenderse por el ámbito institucional, ¿no? Pero el Frente de Izquierda, ¿qué urgencia tiene, o cuál dice este proyecto de ley tiene que ser urgente sí o sí por la situación actual de la sociedad? ¿De los que ya están presentados, preguntás, o de los que...? De los presentados y de los nuevos. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires presentamos el de la educación sexual integral, y eso sí es un urgente. Las estadísticas de embarazos adolescentes son un tema, pero además el nivel de violencia que hay, las mal llamadas relaciones tóxicas entre adolescentes, que son relaciones violentas, y la educación sexual en algún sentido va a servir justamente para trabajar no solo los derechos más ligados a la sexualidad o a lo reproductivo, sino también para poder pensar unas vidas libres de violencias también, ¿no? Donde ya no existan más las discriminaciones, donde ciertos chistes ya no hagan lugar a que sean chistes, y sobre todo para que las personas puedan vivir libremente la identidad que eligen tener. Entonces, yo creo que el proyecto de la educación sexual que acá se presentó en la provincia de Buenos Aires particularmente es urgente por eso, ¿no? No solamente ligado a la cantidad de embarazos adolescentes, sino que es una problemática concreta y que tiene que ver con abandono después de la escolaridad y con todos los problemas que trae ser madre a una temprana edad. Pero bueno, eso creo que es uno de los más urgentes. Y también, por otro lado, sí exigimos la reglamentación del cupo trans, porque efectivamente es un colectivo que tiene una expectativa de vida de 35 años y de verdad la están pasando muy mal, una vida cargada de violencias, donde quizás el único destino sea la prostitución. Entonces, bueno, eso es importante, porque es una ley que ya existe, pero falta reglamentarla. Entonces, bueno, hay que seguir presionando para que efectivamente se cumpla. Eso sería a futuro, sí, no sí, como proyecto, sí, a futuro, sino como reglamentación. ¿Y proyecto a futuro, el Frente de Izquierda, en qué está?
Veremos qué vamos a presentar, no sé, por ahora no tenemos ya escrito algo, No, nada, no, escrito pero sí no, renovar, nosotros todos los años, o por lo menos cada dos, que es cuando se pierde como es la vigencia dentro de un parlamento, cuando una ley no se trata, sí presentamos, por ejemplo, la prohibición de despidos y suspensiones por ley, ¿no? Que no se pueda despedir más a nadie y que la empresa que despida, en todo caso, que directamente se expropie. Si los empresarios no pueden sostener, bueno, se expropia y se hace cargo, incluso los trabajadores. Digo, hay experiencias en Argentina de fábricas recuperadas, incluso con mucho hostigamiento por parte de los gobiernos, que han sabido, de alguna manera, salir adelante y hacerle frente a la crisis. Entonces, nosotros, ese es un proyecto que es bien del Frente de Izquierda y hace años es uno de los primeros que presentamos. Y es el por el que siempre peleamos, porque hoy el nivel de desocupación es enorme, las empresas se están despidiendo o suspendiendo. Hay un informe que salió hace poco que acá en Argentina 1 cada 2 máquinas están paradas, entonces eso, digo, son máquinas, pero detrás hay familias, y bueno, eso es un poco lo que por lo que nace el Frente de Izquierda también, ¿no? Es la pelea que damos con el conjunto de la clase trabajadora. Mercedes, Pepe, más un poco en la arena electoral, en el terreno electoral, la disputa que compete más que nada este año y que ya se acerca el cierre de listas en 2 o 3 meses, en junio, agosto las primarias y en octubre las generales y por supuesto un eventual balotaje, como algunos están delucidando. ¿Cómo ven ese panorama hostil, esperanzador? ¿Cuáles son los acuerdos que se pueden ya ir pensando, elucubrando? ¿Cómo lo analizan? Sigo yo. Sí. Yo la verdad que estoy disfrutando. Bueno, nunca había venido a este programa, así que ¿Nunca había venido a Radio Rapolitik? No. Bueno. Así que aprovecho a hablar. No, bueno, los años electorales para nosotros de alguna manera es un año que la gente está más dispuesta a hablar de política. Y eso es importante, porque hay un malestar general y todo el mundo se pregunta cómo salir de esta situación de crisis y el Frente de Izquierda tiene una propuesta para salir de la crisis, ¿no? Entonces es el momento en el cual nosotros estamos todo el año en las calles luchando, todas las luchas que hay siempre vamos a estar acompañando a los trabajadores, pero es un momento también de pensar, bueno, cómo salimos, porque históricamente los partidos tradicionales lo que fueron haciendo es alternándose unos y otros, y la verdad que cada vez estamos peor. Entonces nosotros tenemos una oportunidad histórica que es que por primera vez en este país pueda gobernar la izquierda y los trabajadores, que son los que nunca gobernaron. Entonces esa es la propuesta que llevamos desde el Frente de Izquierda, con un programa, por supuesto, que yo les decía lo de prohibir los despidos y suspensiones, pero también un aumento de salario de emergencia urgente, que nadie gane menos que la canasta familiar, que se dejen de aumentar las tarifas, que se retrotraigan, que se restaticen las privatizadas. Digo, eso es parte del programa del Frente de Izquierda. Por supuesto, la demanda del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es parte de nuestra plataforma. Y eso es con lo que charlamos en la calle, con los trabajadores, y eso es un poco lo que vamos a llevar. Y después, en relación alianzas y demás, el Frente de Izquierda es, como les decía al principio, es un hecho medio inédito a nivel mundial, porque por lo general la izquierda siempre va dividida y siempre era como un reclamo, ¿no?, de por qué no se unen, y la verdad que el Frente de Izquierda en ese punto superó la prueba y se vuelve a presentar en unidad. Ahora cerraron el sábado pasado la presentación de listas en Córdoba, ya se hicieron en Neuquén, como les comentaba, hace ya unas semanas, y se logró sacar bancas, así que bueno, la expectativa un poco es eso, hacer campaña unificada. Nosotros siempre, de hecho cuando nace el Frente de Izquierda, fue uno de los puntos, es estar en contra de las PASO, por ejemplo. Las primarias para nosotros es una trampa, porque eso de ponerle un piso para que vos te puedas presentar es antidemocrático, entonces estamos en contra. Entonces poder llevar con una lista unificada, todavía no tenemos candidatos, porque todavía para nosotros falta un montón, ¿no? Pero bueno, serán los candidatos que ya fueron las otras veces, que son los que más representatividad tienen. Estamos hablando de Nicolás del Caño, Néstor Petrona y Juan Carlos Giordano, son los candidatos que siempre han estado, Miriam Bregman, ¿no?
Laura Marrón en Capital, son más o menos los candidatos que han estado siempre. Y en la Ciudad de La Plata, y acá lo miro un poquito más a Pepe, ¿cómo ve la Ciudad de La Plata, la administración? ¿Cómo ve cómo pisan el resto de los partidos? ¿Cómo lo analizas? Y acá en La Plata, bueno, quedó a las claras lo que es la administración del intendente Garro, ¿no? Acá se dio una particularidad que fue la tragedia que tuvimos, la de la inundación del 2 de abril de 2013, que generó una bronca muy grande de los vecinos con un intendente como Bruera que dice que está acá trabajando por la inundación y no estaba acá, estaba en Brasil, o un gobernador como Scioli que no hizo lo que había que hacer, y todo eso no hizo lo que había que hacer con las obras que vienen de años, que se sabe que hay que hacerlas y nunca las hizo, ¿no? Y eso generó mucha bronca, y un sector de la sociedad se esperanzó, lo vimos mucho en los inundados, se esperanzó en la nueva gestión como para que haya algún cambio. En el caso de los inundados, también otros lo habrán visto en otros aspectos. Y bueno, y hoy yo hablo de los inundados porque es el lugar donde me muevo, pero... Aclaralo si querés también. Sí, ahora aclaro bien. Pero hoy hay una desesperanza terrible, gente que apostó a esta gestión para que hiciera lo que tenía que hacer y no la hizo. La aclaración, yo vengo de, la Asamblea Vecinal Barrio Norte nace allá en 2002 con una inundación del 27 de enero de ese año, y de ahí en más hemos seguido siempre trabajando con un eje central que fue la inundación, si bien hemos tomado diferentes temas, ¿no? Así que el tema lo seguimos bastante. Y un poco tomamos el pulso en ese sector, que es en el que más nos movemos, en el que más experiencia tenemos. Con lo cual, esta gestión ha dejado bastante las claras en ese aspecto y en muchos aspectos más, porque, por ejemplo, nosotros en el barrio hemos también peleado el año pasado, y vamos a retomar ahora por otro tema, pero que no es solo de nuestro barrio, del de los espacios públicos. Nosotros en la Rambla de la Avenida 32, que es la entre 8 y 12, que es la que más utilizamos, venimos reclamando, es un desastre, el circuito aeróbico, es todo un desastre. Pero esto se está viendo en distintos lugares de la ciudad, o sea, hay un abandono de la ciudad. El problema de seguridad, que nosotros también hicimos la experiencia con seguridad, que en este momento nuestro barrio está mucho mejor, y nosotros decimos que está mucho mejor por la organización nuestra, y básicamente porque hemos hecho sentir la presión en las autoridades. Nosotros decimos que más que la organización haya ahuyentado al delincuente, es la presión sobre las autoridades lo que ha hecho, ha rendido. Que también más. hay algún que otro delincuente. Bueno, no lo quería decir porque después tenemos que hablar con ellos, pero más o menos. Pero en general está... ya saben lo que pensábamos. En general pasa eso, promesas, incumplimientos. O sea que de la gestión queda a las claras lo que es. Y después el resto del panorama, yo veo a los vecinos que nos reunimos en la asamblea, o los que no van y hablamos en el barrio, hay mucha confusión. Por ejemplo, yo empecé a participar en febrero, creo que fue fines de enero, principio de febrero, en algunas reuniones contra el tarifazo. Un problema muy grave que afecta a los bolsillos de todos, es una preocupación, y me pareció una buena oportunidad. Estaba casi solo porque el resto de la gente de la asamblea era de época de vacaciones, no estaba. Me comuniqué por WhatsApp, que es lo más rápido, y le dije, bueno, voy a ir a explorar un poquito esto. Cuando nos reunimos a hablar, donde había distintas fuerzas políticas, el planteo mío fue, miren, si vamos a hablar de tarifazo, tenemos que ir al fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? Acá teníamos empresas de servicios públicos en manos del Estado, y allá por los 90 pasaron a manos privadas. Y no a manos privadas de pymes, a manos privadas de multinacionales, de grandes grupos económicos. Entonces, luchar
por contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos, y no hablar de esto es estar pidiéndole a un monstruo que ve la rentabilidad, que ve la tasa de ganancia como meta, es decirle que sea un poquito más bueno y que no nos cobre tanto. Me parece una ridiculez. No lo dije así, lo dije en otros términos, pero le dije, muchacho, me parece que tenemos que ir al fondo del problema. La ronda de los otros jugadores fue para decir que yo tenía razón, pero que no era el momento. Digo, me parece que no estamos encarando bien esto, no le estamos diciendo la verdad a los vecinos. Tenemos que decirle la verdad a los vecinos. Entonces, bueno, ese es otro de los temas. El tema de las tarifas, que acá en La Plata las vemos por el lado de la tasa municipal. Que es terrorífico, sí, lo que ha venido por nada, porque acá la contraprestación, ¿cuál es? Nada. El impuesto inmobiliario de la provincia, más todo lo que pagamos de estas empresas, que algunas son más locales y otras son más amplias, pero no veo que las fuerzas políticas en general planteen lo que estamos planteando desde Izquierda Socialista y desde el Frente de Izquierda. El problema de la propiedad de esas empresas. Si no hablamos claramente de que hay que recuperarlas para el Estado, es muy difícil hablar de buscar una solución al tema de las tarifas. Yo creo que ese es otro de los problemas, y que el vecino se desorienta y dice, bueno, es con el que está, no veo. Aquel que no lo votó y aquel que lo votó y está desengañado. Pero estoy buscando otra opción que me dé soluciones, y no se están planteando claramente esas soluciones. A pesar del descontento y del tarifazo y un montón de otros temas en la coyuntura política, ¿crees que el partido de Cambiemos puede llegar a ganar en la Ciudad de La Plata? Realmente no sé, todo puede ser, pero hay una cosa, yo creo, por encima de todo esto. Yo creo que hay una gran frustración general. O sea, más allá de la polarización que existe, más allá de los efectos y las consecuencias de las polarizaciones, creo que no hay claridad en el sentido de decir, esto no me gusta, en la mayoría de la gente, la opción viene por acá, estos me están diciendo realmente cuál es el camino a seguir, me gusta esta propuesta. Puede pasar que se polarice, que unos digan, no quiero que vuelva el kirchnerismo, ¿cómo lo voto a Cambiemos? El otro dice, no, con Cambiemos no va, ¿y qué hay contra Cambiemos? El kirchnerismo. Puede ser, posiblemente pase eso. Ahora, no veo en general que la gente haga este planteo con un convencimiento de que la solución está de un lado y del otro. Con lo cual, creo que gane quien gane, va a ganar en un escenario de debilidad. Y creo que también queda claro que la gente, más allá de donde ponga el voto en octubre, por una cuestión de el famoso voto positivo y todo eso, no está convencido de lo que hay y está en una búsqueda. Y bueno, nosotros queremos ser una opción y queremos trabajar con paciencia, con los tiempos, que los tiempos no son los que uno quiere, sino que lo que la gente decide poner, y trabajar y discutir y mostrar las opciones que nosotros creemos que son una verdadera salida, y no discusiones de votame a mí para sacarlo a aquel o al revés. Bien, estamos casi llegando al final, pero me gustaría que antes puedan comentarnos el próximo lanzamiento que van a hacer con las revistas, y también si quieren promocionar el diario, la manera de informar que tienen ustedes. Sí, todo junto. Bueno, sí, nosotros tenemos el diario, que es el periódico El Socialista, que es un semanario. Más o menos en la cámara. Me siento este es Susana Jiménez. Mañana sale el próximo y todas las semanas, bueno, y ahí es donde nosotros usamos, donde plasmamos y escribimos todo lo que pensamos, cuál es nuestra política, cuál es la salida de fondo, como contaba Pepe, y así que bueno, los invitamos a que se suscriban. Mercedes, ¿cómo empezaste a militar? ¿Cómo empecé a militar? Sí. A mí me impactó mucho el 2001. Yo no nací acá, nací en la ciudad de Tandil, y hacía poco que había venido a vivir a Buenos Aires porque me vine a estudiar acá, y
me impactó el 2001 como posibilidad concreta y real de la gente en las calles tirando un gobierno que lo había votado hacía 2 años, y dije, bueno, se puede, y así empecé a militar. Por ahí más de la facu, después más con Izquierda Socialista, pero así empecé a militar, como me impactó eso, posibilidad de cambiar. Bien. Y bueno, la revista. Y la revista. Y la revista, sí, es una presentación que vamos a hacer el martes 9 de abril en la Facultad de Psicología de La Plata con los chicos y las chicas del nuevo centro de estudiantes. Y bueno, es una revista que sacamos ahora hace pocas semanas, que se llama La Rebelión de las Mujeres, y que cuenta un poco acerca de esta ola de luchas feministas que estamos viviendo a nivel mundial y en particular en Argentina. Así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que vayan el martes 9 de abril a la Facultad de Psicología. Triunfo heroico, ¿no? Triunfo heroico. Un poco hemos charlado otra vez. Sí. Volvió la izquierda. No, sí, a sí, la para Comisión mí. de Te encantó, Letras. exacto. Sí, la verdad que también, digo, ¿no? Es llamativo por el nombre de la revista también, en el marco, me parece, de una rebelión educativa que se dio con muchas facultades de acá de la Universidad Nacional de La Plata, y donde se evidenció que, bueno, los estudiantes efectivamente vieron una alternativa en la izquierda que no venían, digo, teniendo en cuenta. Entonces eso me parece muy interesante también para resaltar del mapa universitario. Exacto, sí. Bien. Pepe, ¿vos cómo ves esta militar? Bueno, tengo que recontra resumir porque ustedes pensarán que yo tengo la de ustedes, pero tengo un poco más. Parece, pero no, tengo 65 años. Yo empecé en el año a militar formalmente en el año 74 en la universidad. Linda época para empezar a militar. Estaba empezando a actuar las 3A, había empezado ya a actuar. Ahí empecé a militar en la Juventud Socialista nosotros decimos el glorioso Partido Socialista de los Trabajadores, el PST. Empecé después ya actividad sindical porque empecé a trabajar. Me tocó ser preso político de la dictadura, siendo militante del PST. Después seguí en el MAS, que fue una continuación del PST. Con algunos intervalos en el medio, porque terminé la carrera, que la tuve que dejar en la dictadura, cosas así, y después me integré al MST. Hace un tiempo había dejado de militar, hace 2 o 3 años, y dije me voy a dedicar a la asamblea, a la actividad vecinal, pero llegué a una conclusión que en realidad no llegué, ya la sabía. Está muy bueno lo del barrio, me encanta, me apasiona, pero si queremos cambiar esta realidad se cambia desde la política. Entonces, bueno, me encontré con Izquierda Socialista a mediados del año pasado, nos pusimos a charlar, me sentí cómodo, sentí que era el espacio donde me sentía contenido, y bueno, así despacito fui ingresando y estoy acá, muy convencido. Me parece muy buena la propuesta de Izquierda Socialista, me parece muy bueno lo del FIT, y bueno, dispuesto a trabajar y dar todo en este espacio político. Mercedes, Pepe, muchísimas gracias. Saben que los micrófonos están abiertos a cualquier oportunidad y cuentan con este espacio para cuando lo requieran.